Mi nombre es Manuel López, soy psicólogo clínico con bastantes años ya de experiencia en la profesión y mi actividad la desarrollo ahí en Cauce Clínica de Psicología Aplicada, en la que soy socio fundador. Y lo primero que quería agradecer es a SAIUS la oportunidad de estar aquí con vosotros y participar en esta iniciativa. Y bueno, lo que quiero presentaros es cuando me propusieron participar, pues se me ocurrió hacer esta intervención relativa a la activación conductual en el confinamiento. Y es esta la que quiero presentaros. Bueno, en realidad cuando me planteé pues esto, en realidad se me presentaba una paradoja, ¿verdad? Porque era decir, yo estaba proponiendo una activación, como vemos ahí, correr, ¿no? Vamos a activarnos precisamente cuando estábamos pidiendo que nos desactivaran. Y por tanto, podría parecer que es una paradoja, ¿no? Es decir, ¿cómo nos proponemos esto? Porque si lo que nos están planteando o nos están proponiendo es como un modo de desactivación, como una hibernación, como si fuéramos un oso. De hecho, yo creo que en algún momento oí esa imagen. Una imagen, por lo demás, pues está bien porque nos sugería que teníamos que dejar de hacer cosas. Pero no es exactamente así, porque el oso, pues claro, pues tiene que bajar su metabolismo, queda en esa hibernación, pero es que no tiene que comer. Entonces eso le viene fenómeno. Se queda en esa especie de somnolencia. Pero nosotros no podemos estar así, no sería esa condición. De hecho, tenemos que seguir alimentándonos. Y también esta condición que se nos presenta en este momento, pues claro, es en un estado de alarma, pero también en las personas es un estado de alarma. Un estado de alarma quiere decir que pues, es una circunstancia en la que tenemos que estar activos, preparados para lo que tengamos que hacer o dejar de hacer. De hecho, pues como veis ahí, realmente lo que se nos requiere es un cambio de estímulos y de comportamientos, más que una hibernación. Vamos a pasar de poder estar en la montaña, en la playa, jugando al balón, pues cambiar de estímulos y de comportamientos. Leer o ver la tele, o quizá estar haciendo nuestra propia meditación. Pues esta sería la circunstancia que se nos va a requerir, ¿vale? Bueno, yo os presento ahí luego esto que quiero comentar y es, por otra parte, yo en un momento estuve pensando, ¿no? Decir, bueno, justo ahora vamos a hablar del confinamiento, la activación conductual en el confinamiento, justo ahora, 30 de abril, a las 6 de la tarde, que resulta que pues parece ser que ya vemos la luz a la salida del túnel, parece ya que nos vamos a desconfinar. Pero, bueno, yo reflexioné, hice algunos cambios, pero aún así creo que por tres motivos podría seguir siendo importante, ¿no? En primer lugar, porque el confinamiento continúa. No es, en fin, no es como nosotros quisiéramos. Ya pues nos ha planteado una salida, tenemos que ver este fin de semana, pero desde luego no va a ser como a nosotros nos gustaría. Vamos a tener la miel en los labios y vamos a tener que replegarnos, ¿verdad? Y poco a poco. Por otro motivo, también pensaba que la activación conductual a lo mejor también podía ayudarnos en la desescalada, en la famosa desescalada. Así, bueno, pues a lo mejor también esos conceptos nos pueden venir bien y de ayuda. Y por último, pues esto que he titulado El olvido que seremos. Le ponía este título sacado del título de un libro, un gran libro de un autor colombiano, Héctor Abad Faciolince, que por otro lado, según me dice un gran amigo, lo sacó de una expresión de Borges, y realmente me parece sugerente porque es estremecedora, el olvido que seremos. Bueno, con esta imagen sí que quiero sugerir que ese olvido que seremos, pues ahora mismo no nos lo podemos permitir, porque tenemos que seguir recordando, pero no solamente en el futuro como una cuestión filosófica respecto a cómo nos ha impactado lo que hemos vivido,
sino de la forma más inmediata y más práctica, porque posiblemente ya nos han dicho que va a ser tipo acordeón, en el que a lo mejor, pues avanzando, según cómo vayan las cosas, nos tenemos que volver a replegar y quién sabe si en otoño puede haber otra condición, ojalá no, de confinamiento. Y entonces, desde luego, no nos podremos permitir olvidarnos de lo que hemos aprendido. Bien, este sería esta introducción, pero antes de seguir y aplicar los puntos de vista de la activación conductual en el confinamiento, pues unos minutos de publicidad para el enfoque, es decir, unos conceptos, hablar de los conceptos de la activación conductual. La activación conductual, que es un enfoque que nos presentan algunos los científicos de la conducta, ¿no? Como es Christopher Martel en Estados Unidos o en España, Marino Pérez de la Universidad de Oviedo o Jorge Barraca de la Camilo José Cela de Madrid. ¿Vale? Entonces, nuestra formulación, ¿vale? Tenemos ahí una serie de conceptos para familiarizarnos con ello. El contexto y función son conceptos para entender los determinantes de la conducta. Entonces, el contexto son simplemente las condiciones que ocasionan la conducta. Y la función, pues, son las consecuencias de la conducta. Y estos son los determinantes de la conducta. Realmente, esto es algo no es nuevo, ¿no?, que estos autores plantean, sino que es algo que viene de antiguo, de la primera generación de terapias de conducta, y está retomado, ¿no?, en un renacimiento. Y lo que nos están planteando es que, retomando este tipo de conceptos, lo que han demostrado en sus investigaciones, porque ellos lo sacan para manejar los trastornos depresivos, especialmente, y lo que estudian haciendo estudios comparativos entre las terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, la farmacología, cuando hacen esa comparación, lo que observan es que solamente las terapias conductuales más originarias, el beneficio que se tiene con ellas es suficiente comparativamente con lo que aportan las terapias cognitivas, aquellas que van destinados, en principio, a modificar los pensamientos de las personas, a trabajar con sus pensamientos irracionales, sus sesgos, lo que supuestamente está interfiriendo para el bienestar de las personas. Y entonces demuestra que, comparativamente, cuando la depresión es leve, la terapia conductual al uso, la cognitiva y la farmacológica, es más o menos similar. Cuando nos enfrentamos a depresiones más graves, pues saca ventaja, no añade más la terapia cognitiva. Simplemente con los principios conductuales de manejo de contexto y función nos es suficiente. Incluso comparativamente con la farmacología puede ser similar, mejor en algunos casos, pero no tiene los efectos secundarios. Desde luego no es mi pretensión en estos momentos hacer más indagación sobre aspectos metodológicos que conviene actuar o no. No se trata de eso, sino simplemente encuadrar estos conceptos que introduciremos de una forma muy sencilla, como veréis. Si deciros que otros dos conceptos dentro de este enfoque, uno de ellos es el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Con este manejo del contexto y de la función, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues sencillo. Nuestro objetivo sería implementar con la activación conductual conductas para la persona deprimida que entren en contacto con refuerzos, con estímulos positivos, activadores, estimulantes naturales, que para la persona le puedan servir. Por tanto, esperamos que esa puesta en contacto, de esa activación de diversos comportamientos, al entrar en contacto con los estímulos positivos que los van a sostener, promuevan un cambio en los pensamientos, en el humor de la persona y con ello en su calidad de vida. Este sería el orden, no tanto intervenir, como decíamos, en los pensamientos de la persona para que luego cambie la conducta. Ese sería el objetivo de la intervención. ¿Y cuál sería la estrategia? Pues la estrategia que proponían es interesante también para lo que vayamos a decir, ¿verdad? Porque la estrategia lo que intenta es, partiendo de la situación del sujeto, de su estado deprimido, de postración, vamos a activarle, pero no de cualquier forma,
sino partiendo de las posibilidades que tienen. No cualquier exigencia la va a valer, porque si no, pues simplemente con decir, Lázaro, levántate y camina, podría parecer que es suficiente. Eso es lo que intentan las familias o los amigos cuando alguien está con esa prostración. Bueno, muévete, haz algo, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que hay que partir de la situación en la que se encuentre y especialmente promover esos estímulos que conecten con los intereses y valores de la persona, de los que todavía permanecen, de los que tuvo, de los que podrá volver a retomar. Bueno, esa labor de conexión es la que, pues con habilidad, el psicólogo, manejando esos conceptos, tiene que hacer que la persona funcione. Va a utilizar un montón de otras técnicas, ¿no? De moldeamiento, de encadenamiento, de modelado, pero no es el momento para hablar tampoco de eso. Simplemente nos quedamos con la idea de los 4 conceptos que estamos manejando en estos momentos. Vamos, por tanto, a lo que más nos puede interesar, que es su aplicación en la activación en el confinamiento. Y yo os decía que lo podemos hablar porque continuamos restringidos y continuamos, por tanto, activados dentro de nuestro confinamiento. Como veis ahí, pongo en la diapo la actividad, alguien que tiene que estar activo para conseguir esos refuerzos, esos estímulos positivos de que hablaba antes. Y de eso ya tenemos un gran bagaje, todos hemos experimentado, todos hemos recomendado. ¿Y qué cosas hemos hecho durante este confinamiento? ¿Qué cosas hemos podido hacer que nos estuviesen activos y motivados? Pues hay comportamientos que, como veis ahí, entre la actividad y el refuerzo, ¿no? Como veis ahí a Simpson que consigue su premio, ese es el refuerzo, el premio, ¿no? Pues hay comportamientos que son de entretenimientos, pues todos hemos sacado, pues, yo qué sé, los juegos, incluso la baraja, juegos de mesa, las series, la lectura, son comportamientos de entrenamiento, de entretenimiento, quiero decir. Pero hay otros comportamientos también que nos llevan a actividad que nos conectan con valores. Fijaros lo que os decía anteriormente, la estrategia, ¿verdad?, para las personas deprimidas. No vamos a trabajar aquí con la depresión, vamos a trabajar como nosotros para estar bien en ese confinamiento. Las conductas que como refuerzo puedan conectar con cuestiones de interés personal, de valores, son las que nos van a hacer sentir mejor, más satisfecho. ¿Y qué hemos estado haciendo? Pues hemos hecho otras cosas aparte de entretenimiento. Por ejemplo, hemos hecho videoconferencias con amigos. Hay gente que ha hecho su videoconferencia y ha compartido su vermú, su cerveza, su aperitivo. Hemos compartido WhatsApp, muchísima comunicación por WhatsApp. Hemos compartido chascarrillos, información, inquietudes, estados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hemos conseguido conectarnos con valores importantes, que es la sociabilidad. Para nosotros es absolutamente valioso. No solamente nos hemos entretenido en las charlas con los amigos, hemos seguido conectando con eso que nos es tan importante. Hemos hecho también ayuda, mucha ayuda, diversa ayuda. Yo, por ejemplo, aquí en el portal he visto, pues, un cartel de un chaval joven que ponía que tenía tiempo y disposición y energía y se sentía, pues, que además, como posiblemente los efectos de la pandemia no fueran tan fuertes con él, pues él se prestaba a ayudar a personas mayores que para salir a la calle no tuvieran que salir. Hemos confeccionado mascarillas. Hemos estado pendientes de los informativos, nos hemos informado mucho. Hemos aplaudido, ¿verdad? Hemos salido a las 8 a aplaudir, salimos saliendo a aplaudir. Fíjate si nos conecta con valores importantes esa actividad. Hemos salido a comprar. Bueno, parece simple, pero conectar con lo más importante, que es el mantenimiento de nuestro núcleo, ¿verdad? Para abastecerlo. Hemos gestionado muchas cosas. Ha habido gente que ha tenido que gestionar ERTES. Esto es imprescindible, claro, pero gestionaba con la cuestión más valiosa y más principal. Y hemos cuidado de los niños, les educado, les hemos hecho de profesores, les hemos mantenido, como la película bueno, no me acuerdo aquella película que Bello es vivir, que creo que era, ¿no? Donde, pues, en una situación de sometimiento por la guerra, pues aquel padre se inventaba todas las cosas para que su hijo estuviera feliz. Bueno, hemos tenido que hacer esos cuidados. Todas estas cosas hemos hecho. Bueno, yo he hecho algunas, no todas. No todos hemos hecho todas. Mascarillas no he hecho, pero sí sé gente que ha hecho. Gente que yo conozco que me han mandado cómo hacía mascarillas.
No sé si son muy de mucha utilidad las que han hecho o no, pero lo importante es que esa activación y ese comportamiento le vinculaba no solamente a entretenimiento, sino a valores. Y vuelvo a insistir, que esas conductas que nos llevan a conectarnos con refuerzos, con premios que están conectados con nuestros valores, nos hace sentir mejor, nos hace sentir más activos y más capaces contra la situación. Esta activación no solamente nos hace sentir mejor, sino que también nos previene. ¿Contra qué nos previene? Pues contra un fenómeno que llamamos indefensión. Aquí me voy a remitir pues, al concepto de indefensión aprendida que manejamos los psicólogos, como conocéis algunos, y en el que pues, es un modelo de la depresión, ¿no? De explicar también la depresión, que lo investigó un célebre psicólogo, un prestigioso psicólogo, Martin Seligman, actualmente muy prestigioso por ser el padre de la psicología positiva, pero lo sacó en los años 70 cuando no era prestigioso. Se lo hizo a partir de estos estudios. Y en ellos nos explica, nos da ese modelo de depresión, y él con su equipo estuvo trabajando en modelos animales, en los que trabajando con gatos, con ratas, le sometía a algunas ciertas perrerías, que hoy en día es más difícil de llevar a cabo, pero en aquellos momentos pues se hicieron. Y entonces el sistema era sencillo. Cogía pues, a una rata, por ejemplo, y le ponía en una caja de experimentación, en lo que podemos llamar pues, una caja de saltos, ¿no? Entonces se le pone a la rata, se le da una rejilla en el suelo con una descarga eléctrica y aprende a que saltando a otro lado, pues se elimina la descarga eléctrica. Ahora bien, si en vez de eso le ponemos a una rata en una situación similar, pero no puede escapar, es decir, que recibe las descargas eléctricas de forma continua, haga lo que haga, pues al principio lo va a intentar mucho, desesperadamente, pero al final, ¿sabéis lo que sucede? Pues eso, que entra en un estado que llamamos indefensión, queda como aceptante de la situación, pero una aceptación muy negativa, porque no simplemente no hace nada por salir de allí, sino que incluso queda inapetente. Le podemos poner comida, pero no va a ir de forma apetitiva por la comida. Queda disminuido su comportamiento de tal forma que es lo más semejante a lo que en un ser humano puede tener una depresión. Esa indefensión de quedarse recluido. Y eso es justo lo que nosotros no queremos hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, no aprendimos solamente eso, sino experimentó de forma que pudo conocerse de qué forma se puede prevenir, como si fuera una vacuna, prevenirnos contra esa indefensión. Pues los experimentos siguieron de esta forma. Se coge a una serie de ratas y les entrenamos en la primera condición que os hemos dicho, en una caja de saltos donde aprenden que se puede salir de ese estado de alarma, de aversivo, ¿no? Y si después de haberles entrenado así, cogemos a dos grupos de ratas, uno que no han aprendido nada y les sometemos a esa situación de inescapable, y a las ratas que han podido aprender a escapar, las primeras, con una cierta rapidez, extinguen su comportamiento y quedan indefensas. Las que han aprendido que haciendo cosas, activando su comportamiento, puede escapar, siguen intentándolo de forma más perseverante. Por tanto, es como si le hubiéramos inoculado una vacuna ante esa situación. Bueno, pues eso lo aprendimos. Llevamos décadas sabiendo eso y lo aplicamos. ¿Y qué cosas aprendimos para saber cómo actuar contra la indefensión para prevenirnos? Pues aprendimos algunas cosas. Por ejemplo, que la predicción de los eventos aversivos, cuándo va a ocurrir unos eventos aversivos, nos protege contra la alarma, contra la ansiedad, contra la incertidumbre. ¿Os imagináis, no? Esto es lo que nos está sucediendo ahora. Precisamente, pues no podemos predecir bien. Esto nos ha sobrevenido, no lo sabíamos, nos ha pillado de sorpresa, pero tampoco sabemos cómo va a salir ni cuándo. Aún así, ¿qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo, un par de cosas. En primer lugar, saber cómo protegernos. Conocer, tener información de cómo se puede actuar, de las cosas que se puedan
ir sacando ese tipo de información. Y también de cómo van a ser las condiciones de salida de conjunto. Eso es lo que estamos esperando que nos digan. Por eso estamos todos tan deseosos, no solamente para que nos guíen, sino porque reduce nuestro miedo, nuestra alarma. Bueno, pues eso nos va a ayudar ciertamente. ¿Qué sabemos también? Pues sabemos que si podemos controlar, como hacían las ratas saltando, si podemos controlar la situación, aunque sea muy amenazante o que sea muy aversiva, eso va a generar tranquilidad, nos va a generar sosiego, nos va a quitar la ansiedad en parte y nos va a bajar también, nos va a prevenir de ese estado depresivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos controlar? Pues ya sabemos bastantes cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, desde luego, no contagiarnos, no contagiar, utilizando las medidas que nos han explicado. ¿Qué más podemos hacer? Pues cuidar nuestro estado de ánimo y nuestra ansiedad, como hemos dicho que podíamos cuidarnos, ¿no? Haciendo esas actividades de entretenimiento y esas actividades conducentes a valores que nos motiven realmente. ¿Y qué más podemos hacer? Pues podemos hacer una cosa muy importante y es conectar especialmente algo que quizá nos sorprenda un poco más. Y es precisamente el origen de la idea que se me ocurrió con la charla. Y es conectar no solamente acciones, sino inacción con estímulos positivos. Esa es la idea fundamental, ¿de acuerdo? Controlar nuestra inacción con estímulos positivos. Porque básicamente lo que podemos conectar, no está mal en principio, es la inacción, la desactivación exterior, no salir, con eliminar un riesgo de contagio. Y eso es lo que estamos haciendo. Es lo que llamamos nosotros, ¿no? La inhibición condicionada. ¿Condicionada por qué? Porque mira, estamos sentados, vemos nuestros árboles, nuestros campos, podemos ver un polideportivo más allá, las carreteras, y el condicionamiento que estamos entrenados es a salir, a disfrutarlas, a coger la bicicleta para ir en carretera. Y lo que tenemos que hacer es inhibirlo, ¿no? Es un aprendizaje importante, porque hay un riesgo. Pero yo quisiera ir un poco más allá. Y el poco más allá es conectar no solamente con la eliminación de riesgos, sino con la obtención de algo positivo. Y se puede hacer. Y se puede hacer esto. Se lo enseñamos a los perros. Les podemos decir, estate quieto. Y le damos una terrón de azúcar. Y se está quieto. No por una amenaza, sino porque tiene un estímulo positivo. ¿Y cuál sería nuestro estímulo positivo? Pues nuestro estímulo positivo es justo el que sentimos cuando salimos a aplaudir. Nos quedamos en casa, pero conectamos que nuestro comportamiento es tremendamente valioso, no solamente porque nos protege de un riesgo, sino porque además estamos compartiendo, estamos consiguiendo cuidar a los demás, no contagiar a los demás, pero estamos permitiendo que los sanitarios estén cuidando a las personas que están enfermas realmente. Estamos permitiendo con nuestra desactivación cosas muy importantes y muy valiosas. Y cuando estamos saliendo a aplaudir, pues estamos conectando también positivamente con una sensación de solidaridad. Por tanto, y esa es esa cuestión fundamental que quisiera que pudiéramos atar. ¿Por qué se me ocurrió esto? Pues fijaros, me ocurrió esto tratando a un paciente con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Es un paciente joven que, bueno, ahora ha terminado su carrera, está preparando sus oposiciones, está estudiando y está preocupado por la situación, pero fijaros, él está preocupado por la situación no porque se pueda contagiar, sino porque le impide no solamente no hacer su vida como nos pasa a todos, sino le impide viajar. Y él tiene un vínculo con el viaje que los viajes para él le han supuesto la sensación vital de vida. Cualquier cosa que le sucedía de problemática, con diversos problemas que no voy a entrar en detalle, no hace el caso, pero sí deciros que esa vinculación con el viaje le generaba el no poder hacerlo es un gran desasosiego en condiciones normales. Un desasosiego que podemos sentir todos porque viajar, pues nos gusta, a nuestros jóvenes les encanta, hoy día cada vez más que antes, a todos nos gusta seguir viajando. Pero su vínculo era más allá que eso, era pues, de un nivel patológico. Si le restringían el viaje, de hecho,
se embarcaba en viajes cuando lo correcto no era hacerlo porque tendría que prepararse la oposición o por otra circunstancia. Tomaba decisiones inadecuadas. Era una parte de su problemática. Lo que quiero decir es que él lo que siente es, voy, con esta situación de confinamiento, voy no solamente a no disfrutar, sino a perder existencia. Es como si tuviese muerto en vida. Estoy muerto en vida. Dejo de experimentar. El viaje no solamente es satisfacción positiva, sino una experiencia. Mi trabajo en esa parte ha consistido en hacerle ver, en vincular que no está sucediendo tal cosa. No estamos dejando de vivir, no estamos dejando de experimentar. Es verdad que no es una experiencia buscada, no la quisiéramos, pero realmente estamos experimentando y desde luego a nosotros nos va a dejar una huella, una impronta realmente impactante. Positiva o negativa en muchos aspectos, y según a quién, muy, muy negativa, pero desde luego va a ser una experiencia vital que no estás dejando de vivir. Ahora, en este momento, en el corto plazo, es duro y no quisiéramos estar, pero os aseguro, le aseguraba él, que el conectar su inacción con no pérdida de vida, sino es hacer lo que tienes que hacer en este momento, es lo mejor que puedes hacer y es la experiencia por la que tienes que transitar. Bueno, esto yo creo que es vital en esta situación. Voy a pasar a lo que la activación conductual nos puede aportar, lo que yo creo en la desescalada. Y ahí os planteo y os pongo en la diapositiva miedo versus control operante inteligente. El miedo a la caída libre, que nos puede deparar en conjunto, especialmente a nosotros. Ese sujeto que cae solo, es el miedo de contagiarse. Lo que nos proponen es hacer una desescalada organizada de alguna forma. Sin embargo, yo lo pongo ahí, el control operante inteligente no es tanto por la desescalada social, que no me corresponde a mí, afortunadamente, le corresponde a otros, pero digo control operante inteligente porque nosotros tenemos que salir y hacer las cosas bien hechas, operar en el medio de una forma adecuada, pues que nos proteja. Pero nuestra conducta está gobernada, como os decía, en la función de conducta, está por las consecuencias. Pero las consecuencias que tienen que gobernar nuestra actividad no se pueden guiar fielmente por las consecuencias que normalmente nos regimos, que son las consecuencias inmediatas. No puede ser así, dado que lo que nos tiene el COVID-19 resulta que no nos sucede por algo que hagamos y las consecuencias es de forma inmediata, no las sentimos, sino que es de forma demorada. Por eso no podemos estar esperando a que nuestra actividad la controle esas sensaciones que podemos tener de forma inmediata, sino esa forma inteligente que sabiendo lo que puede suceder, aunque no recibamos la consecuencia de forma inmediata. ¿Vale? Bueno, y ahí esto es lo que yo os planteo en este momento. ¿Vale? La activación y conductas de protección, eso es lo que tenemos que hacer. Y eso está gobernado por lo que pongo ahí, esa R+, es el refuerzo positivo, es decir, hay conductas que lo que buscan o que tienen es un estímulo positivo de esa activación. Y ahí puede haber conductas imprudentes en nuestra salida y conductas operantes inteligentes. Las conductas imprudentes sería todo lo contrario, alguien que en vez de ser temeroso es temerario y pues prescinde del miedo que pueda tener, no lo piensa y bueno, él se va a poner en riesgo y nos va a poner a nosotros. Contrariamente, lo que vamos a buscar son las conductas operantes inteligentes, las que están reforzadas positivamente, son todas aquellas que tengamos que hacer que vamos a buscar nuestra propia satisfacción, ¿no? Salir al sol, andar, actuar, trabajar, pero lo tenemos que hacer, pues como digo, con esas conductas operantes inteligentes. Y especialmente hay otro tipo de conductas que están regidas o estimuladas por ese refuerzo negativo, es decir, por eliminar un riesgo. Esas son las de protección especialmente, las que tenemos que protegernos. Y todas ellas tienen que ser manejadas hábilmente, operamos sobre el medio de una forma hábil, no de cualquier manera. Tenemos que salir con mascarilla, tenemos que salir con una distancia, tenemos que salir de una determinada forma y a donde corresponda ir. Vale, eso serían conductas operantes inteligentes. Pero también
Hay conductas regidas por ese refuerzo negativo, que son conductas supersticiosas. Conductas supersticiosas, sí, tenemos conductas supersticiosas. Fijaros, yo creo que los guantes, ponernos los guantes es una conducta supersticiosa. Creo, a modo de ejemplo, no me toca a mí decirlo, lo toca a los epidemiólogos, a los virólogos. Ya no lo están diciendo. Al principio parecía que era tremendo ir sin guantes, y el rey salía con guantes, Pedro Sánchez, Pablo Casado, todos salían con guantes. Ahora nos están diciendo que eso no va a ser imprescindible. Y tan que no es imprescindible, porque eso no es lo que nos garantiza nuestra seguridad. Lo que nos garantiza es que con guantes o sin guantes no nos toquemos la cara. Ni vayamos tocando a los demás, ni las cosas en casa. Y eso sería de lo que decimos, es decir, una conducta de protección que parece que protege, pero que no parece tanto. Dejo los guantes, quizá, pero os pongo otro ejemplo. Pues hacemos muchas cosas. Cuando venimos de la calle, pues hacemos unas cosas unos u otros. Pues, ¿qué hacemos con las bolsas que traemos? ¿Qué hacemos con la ropa? ¿Qué hacemos con los zapatos? Con los zapatos hay una diversidad tremenda. Hay gente, yo cojo y pues los dejo aislados. Otros creo que los lavan con lejía, otros con alcohol, otros los dejan en la puerta de la calle y no entran con ellos. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Pues cada cual, pues lo que le ha parecido. Ahí no tenemos información clara. Y sin embargo, hacemos diversas cosas con eso y posiblemente no nos contagiemos a ninguno. ¿Cuál es la buena? No lo sabemos. Pero esa sería lo que yo llamo conductas supersticiosas. Pero no importa. Esas las podemos mantener. Y pues no siendo valiosas no tienen importancia. Las que tienen importancia son las conductas imprudentes que podemos hacer en este ámbito por refuerzo negativo. Esas sí son importantes. ¿Qué conductas son imprudentes aquí? Pues os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que me ha sucedido a mí mismo, afortunadamente en pocas ocasiones. Pues una conducta imprudente es tocarse la cara. Sí, y a lo mejor he conseguido no tocarme la cara en todo el tiempo que he estado en la calle. A lo mejor he tocado muchas cosas o pocas, pero no me he tocado. Pero ahí lo que yo he conectado es un estímulo condicionado como es la seguridad. Si estoy seguro, puedo tocarme la cara. Si estoy en la calle, es inseguro, no puedo tocarme la cara. ¿Qué me sucedió? Pues entonces, después de salir a la calle, vuelvo a casa, entro, casa, estímulo condicionado de seguridad. Calle, estímulo condicionado de inseguridad. En calle no me lo toco la cara. En casa, estímulo condicionado de seguridad, me la toco. Error, no me la puedo tocar, porque según llego, lo primero que tengo que hacer es quitarme los guantes o lavarme las manos. Y ese es el estímulo condicionado de verdad, ese es el bueno. ¿De acuerdo? Estamos gobernados por esos estímulos inmediatos. Si yo noto la sensación de alivio aquí y ahora, puedo tener una conducta equivocada. No es esa mi conducta operante inteligente. No debe estar gobernada por sensaciones inmediatas de alivio, sino por conductas inteligentes que sabemos que a largo plazo nos van a cuidar. Bien, ese sería el análisis. Pues algunas recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Bueno, voy a volver atrás. Perdón, que me he ido. De este análisis que hemos hecho, lo que se deriva es que nos dicen que tenemos que concienciarnos, tomar conciencia. ¿Y qué es eso de tomar conciencia? Ahí estamos con un constructo más o menos cognitivo, y yo creo que en eso sí que somos expertos los psicólogos, es decir, bajar de los términos abstractos a la conducta operante, a la activación conductual. ¿Qué cosas podemos recomendar? ¿Cómo pasamos de esa concienciación a esa realidad? Bueno, pues ahí están las recomendaciones para esa concienciación respecto a las conductas gobernadas por refuerzos negativos de protección. Pues fijaros lo que yo hago. Fijaros lo que intento que hagan mis hijos o lo que les sugiero a mis clientes cuando tienen miedo. Pasamos del miedo, debemos pasar del miedo a la actuación operante inteligente. Pues mira, autosugestiones de manos y cara. ¡Bum! Como la diapo. Bueno, no exactamente así, pero yo sí voy a decir lo que hago y que recomiendo hacer. Pues después de toda la parafernalia, cuando nos hemos puesto la mascarilla, las gafas, lo otro, hemos cogido incluso gel, yo me llevo un gel pequeñito, de estos para lavarse las manos sin jabón. Bueno, y después de todo esto, lo que hago es unos minutos, no unos minutos, 1 minuto y medio solo. Me concentro y me hago, pues como hacemos los psicólogos, quizá para introducir la relajación de Jacobson, me digo a mí mismo, cierra los puños, suéltalos, cierra fuerte, suéltalos,
y los siento, los noto, me concentro en mis puños, cierro los ojos y pues entro en una pequeña sensación de mindfulness, ¿no? En el que estamos concentrados, sintiéndonos esa presencia, especialmente centrado en mis manos. Y después me hago una cierta sugestión con mis propias manos, las que las siento pesadas y alejadas de la cara, pesadas y alejadas de mi cara. Y cierro mis ojos y los elevo un instante y siento que se pueden elevar, pero siempre están con una dificultad grande de acercármelos a la cara. No puedo acercármelos a la cara. Esa sensación, ese acondicionamiento, esa sugestión, eso para mí me es muy útil y recomiendo a todo el mundo que lo haga. Eso es conducta operante inteligente. Eso es acercar la concienciación a una actuación muy válida. No nos podemos descuidar. No sé si los guantes sirven, pero lo que sirve es que no nos toquemos la cara. ¿Qué otra cosa sirve? Lo que pongo abajo. Un ensayo encubierto asertivo de distancia social. ¿Qué es eso que pongo ahí? Los psicólogos lo saben perfectamente, los que no lo sean, claro. Pues el ensayo encubierto es igual, otro ensayo en imaginación, no un ensayo en la vida real, lo ensayo en imaginación antes de salir. Ese comportamiento asertivo de distancia social lo que nos viene a decir es que tenemos que cumplir ese 1,5 metros o 2, ese mínimo de 1. Y a veces alguien con un comportamiento imprudente se nos puede balanzar al supermercado en algún sitio y le podemos decir, oye, este es el comportamiento asertivo, díselo. Fácil y amable, no hay por qué ser borde. Es, por favor, mantengamos la distancia, gracias. Pero lo voy a decir, no me voy a quedar con mal sabor de boca, no voy a quedarme enfadado, gruñendo o sobre todo poniéndome en riesgo. Lo voy a decir, lo voy a hacer y se lo voy a pedir. Me lo pienso antes. ¿Cómo tengo que actuar? Creo que conviene que ensayemos, que no bajemos de cualquier forma a la calle. No tenemos que salir con miedo, tenemos que salir actuando, activándonos, llevando a cabo, si queréis, estas recomendaciones. Estas serían unas recomendaciones dirigidas a las conductas gobernadas por refuerzo negativo, por eliminar estímulos aversivos o de riesgo. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones en la desescalada para la conducta dirigida a valores, a esos refuerzos positivos? Bueno, pues estas serían mis recomendaciones, esas que pongo ahí. En primer lugar, haz lo que debas. Cada cual es su trabajo. Tenemos que hacer, tenemos que actuar. Más valor que eso para nosotros y para la sociedad. En segundo lugar, sonríe. Sonríe quiere decir, tenemos que mantener la distancia, pero no la acritud. Fijaros, cuando salimos a los balcones estamos todos sonrientes, estamos espléndidos, nos sentimos seguros, pero cuando resulta salimos los mismos a la calle y nos ponemos a la cola del supermercado, tenemos toda una cara de ajo, no sé si lo habéis observado, a mí me lo parece. Tenemos que devolver sonrisas aunque no nos veamos. La sonrisa se nota aunque no se te vean los labios. Sonríe, sigamos teniendo esa vitalidad social y comparte, sigue compartiendo, ¿no? Pues tenemos que ir haciéndolo, compartiendo el cumpleaños, como hace ahí la familia Simpson. Bueno, a esos con gente que quieren menos, pero tenemos que seguir llevando a cabo el compartir, como hemos estado intentando compartir o sintiéndonos solidarios en esa actitud de equipo. Y por último, ayuda. Ayuda en una doble versión. Bueno, ahí os he puesto ayuda, ¿no? Claramente, con los ancianos, con quien sea, con quien lo necesite, con quien podamos. Y ahí un poco del bar de los Simpson nos están esperando, están vacíos, nos están esperando. Yo creo que la ayuda, en términos económicos, yo creo que viene bien la ayuda, que el mensaje sería gastad. Este mensaje que doy es un mensaje de profano, este no es de psicólogo, el de gastar. Yo creo que es bueno gastar. Los estados van a gastar, los estados no tienen que endeudarse para poner en marcha la economía. Creo que nosotros, el que pueda, el que haya podido recibir su salario, mucha gente que está en ERTES, hay gente que tiene cerrados sus bares, esa gente necesita de nosotros, pero que hayamos podido seguir trabajando, seguir recibiendo un salario. Creo que no es el momento de ahorrar. Creo que es el momento de gastar, cada cual sabrá cómo. Pero bueno, eso es un mensaje que cada cual o las autoridades económicas pues, nos pueden decir si eso es lo correcto. Pero lo que yo sí que creo correcto es que conectemos nuevamente nuestra activación, nuestra conducta, con algo valioso. Por ejemplo, imagínate, vas a salir y dices, me apetece comprar aquel vestido amarillo, a ver si sigue estando.
excelente, volvamos a sentir esa vibración, esas sensaciones de, ¿no?, sentirnos guapos, de sentirnos bien. Ahora, lo que yo añado es, conecta ese gasto ahora, siente que esa acción, que en otros momentos puede ser más irrelevante, en estos momentos nos vincula a valores, porque en ese acto estamos contribuyendo a algo más importante, que es ayudar a esa persona, no solamente al viejito, sino al del bar, a salir adelante. Esa sensación positiva de compartir, creo que eso es altamente positivo para nosotros y nos lleva a comportamientos conectados en valores. Bueno, y hasta aquí lo que yo puedo añadir en la activación conductual en la desescalada, como ideas. Y por último, esta fase que os decía, ¿no?, el olvido que seremos, que ahí os he puesto esa imagen de Banksy, y yo entre pues, esos dos genios, entre Borges, el olvido que seremos, y esa imagen, os quiero sugerir algo que os pone arriba. Conecto, me meto entre medias y digo, el olvido que seremos que no deberemos ser aún. No debemos serlo. No nos debemos permitir olvidarnos. Queremos olvidarlo rápido, pero no podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque efectivamente nos puede suceder que en algún momento volvamos. Y simplemente, a modo de recordatorio de qué deberíamos hacer si volviéramos a tener esa necesidad, simplemente yo aquí os voy a decir el recuerda. Y el recuerda es sintetizar lo que hemos comentado, lo que hemos reflexionado, lo que hemos podido aprender, de modo sucinto, porque entre bromas y veras, pues hemos dejado aquí una serie de reflexiones y de conceptos. Recuerda, no es hibernación, sino activación. Observa el contexto y la función. Parte de donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Partimos de lo que tenemos, que es restringido, pero como decíamos de los pacientes, partimos de su estado. Actúa con conductas reforzantes de entretenimiento y orientadas a valores. Recuerda, la predicción y el control previenen la indecisión. Infórmate y actúa inteligentemente. No contagies, no te contagies. Mejora tu estado de ánimo, disminuye tu ansiedad. Aprende a relacionar desactivación externa con consecuencias positivas de alto valor personal, como son los aplausos. Y si volvemos a una nueva desescalada, recuerda, desactivamos el miedo y hacemos un control operante inteligente. Actuamos sobre la función de refuerzo negativo. Nos concienciamos con autogestiones de manos y cara cada vez que salgamos, con ensayo encubierto de distancia social. Activamos conductas dirigidas a valores. Haz lo que debas, comparte, sonríe y ayuda. Esos son nuestros conocimientos como psicólogos y esas son nuestras herramientas. Están ahí. Si gustáis de ello, utilizarlas. Nada más. Esto es lo que os quería comentar. Espero que haya podido llegar a todos con claridad, así lo deseo, y no sé si hay pues, alguna pregunta, algo que quisierais compartir o alguna observación. Eric, no sé si me estás oyendo, si hay alguna pregunta que poder transmitirme. Hola Manuel, no, por mi lado todo aclarado. Por parte de los espectadores veo que no hay ninguna pregunta. No sé si queráis los asistentes comentarle algo a Manel para que él pueda responderos y tal.